Agradecemos su presencia en el aula Abel Villicaña de la Escuela Judicial del Estado de México para poder dialogar y reflexionar sobre temas que se relacionan con la práctica judicial del derecho de familia y que van creciendo de una manera peligrosa en el mundo, con consecuencias pues muchas veces injustas y muy drásticas para las familias. Hoy tendríamos como propósito analizar el tema de desplazamiento ilegal y restitución de menores. Es un tema que se ha generalizado pues gracias a las grandes migraciones y pues a la mayor incidencia de matrimonios binacionales, de personas que contraen matrimonio con migrantes o viceversa, migrantes que contraen matrimonio con personas vecinas del lugar donde viven. Es muy regular que una vez que hay conflicto, el extranjero tome la decisión de regresar a su lugar de origen, y una vez que esto sucede, también con frecuencia hay menores que son víctimas de traslados internacionales que se toman unilateralmente por alguno de los padres que abandona el país de residencia habitual del menor. Desde hace ya algunos años existe una Convención de Derechos del Niño y de ella se deriva otra convención sobre tráfico ilícito de menores, si no mal recuerdo, en sustracción internacional de menores en el ámbito civil. Y en el ámbito local, lo interesante del derecho mexicano es que la materia del derecho de familia es una materia del derecho local. Le corresponde, por efecto del artículo 124 de la Constitución, su legislación y su resolución de problemas que se deriven de ella a las autoridades locales, a los jueces locales. Esto trae como consecuencia que en algunas entidades de la República Mexicana este tipo de problemáticas se entiendan como una controversia familiar y den lugar pues a juicios largos, a juicios que admiten pues múltiples incidentes, recursos, instancias. Y México, al ser parte de la Convención sobre la sustracción ilícita de menores, pues en muchos casos está incumpliendo las obligaciones que se establecen en la Convención. Este es un tema muy complejo porque tiene que ver con conflicto de normas nacionales que muchas veces regulan los códigos de procedimientos civiles con normas internacionales de las que el Estado mexicano es parte. La Convención también, la Convención a la que nos estamos refiriendo, tiene toda una serie de modalidades y tiene una serie de excepciones que se pueden activar y que tienen que valorar los jueces locales, los jueces familiares, y que muchas veces, como en un caso que se hizo muy famoso de una menor alondra en el estado de Guanajuato, pues no se está haciendo correctamente. Hay toda una serie de problemáticas inmersas porque todas estas normas de la Convención pues muchas veces coliden con todo lo que es el derecho de custodia, de patria potestad, conflictos familiares ya más precisamente. Y por eso es necesario que podamos hacer algunas reflexiones con dos expertas que nos acompañan el día de hoy sobre esta temática. Es muy importante que podamos entender cuándo aplica la Convención, cuándo podría aplicar una ley local, procesal, cuándo podría aplicar una ley familiar también del ámbito local o incluso la federal, y cómo resolver determinadas problemáticas concretas.
Todavía sobre eso, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, existe toda una serie de quejas, sobre todo por parte de los Estados Unidos, porque se considera en muchas ocasiones que no se está aplicando adecuadamente la Convención. Entonces, les voy a presentar a nuestras invitadas del día de hoy y posteriormente les cederé el uso de la palabra para que cada una de ellas pues, nos comparta su experiencia, sus conocimientos y sus propuestas sobre esta temática tan interesante y tan importante. En primer lugar, pues nos acompaña la doctora Blanca Colmenares Sánchez, quien es pues una de las egresadas del doctorado de esta misma escuela judicial. Ella es doctora en Derecho Judicial, precisamente aquí por la Escuela Judicial del Estado de México, y también es maestra en Derecho de esta misma institución. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es juez de primera instancia, juzgado segundo de lo familiar de primera instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl en el Estado de México. Tenemos una invitada de lujo que es la licenciada María Virginia Aguilar. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, profesora en Derecho Internacional Privado y Tratados Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas también de la misma institución, de la UNAM. Actualmente forma parte del miembro del grupo asesor de asesores externos de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y es titular y fundadora de AB Abogados International Litigation, despacho especializado en litigio de Derecho Internacional de Familia. Pues, sin mayor preámbulo, dejaríamos el uso de la palabra a la doctora Blanca Colmenares, quien nos va a hablar sobre la implementación de una Ley General de Restitución Internacional de Menores y de Ejecución Forzosa en México, y pues le cedemos el uso de la palabra. Sí, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer el foro al director de la Escuela Judicial, al presidente del tribunal, al consejo, a todos y cada uno de los que están presentes y nos hacen favor de acompañarnos, amigos y invitados todos. Gracias. También aquí a la licenciada que también nos va a ilustrar mucho con su práctica y que es un punto muy importante de reflexión en cuanto a teoría y práctica. Gracias. El tema que nos ocupa el día de hoy, como ya se fue presentado. Gracias. Ahí está, ¿verdad? Sí, gracias. Es un tema sobre cómo se aborda esta problemática en México. Y bueno, debemos comprender en primer término que este es un tema que en cuanto a la protección de niños y en cuanto a la protección de las familias no puede desprenderse de un enfoque de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Es una preocupación internacional y nacional el proteger su vida, su integridad, su dignidad como personas. No podemos dejar de observar que este pudiera ser el piso teórico que nos invita a reflexionar sobre el punto a tratar en la protección de los niños, desde una amplia observación sobre la Declaración de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos Humanos. Déjenme ver cómo avanza esto, porque creo que no quiere avanzar, no sé por dónde. Aquí así, ahí está. Ajá. Bien. Y bueno, ya propiamente lo que es la protección a los infantes no es una circunstancia que se tenga como tal como en la actualidad. Esto ha ido en evolución. En épocas pasadas había o existía abusos en los niños, posteriormente hubo las primeras protecciones en materia laboral, en materia de educación, existieron posteriormente congresos que de manera internacional trataban de dar unificación a los esfuerzos con la finalidad de dar protección a los niños. Finalmente tenemos que se adopta la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el primer Código Universal de Protección que nos da orientación ética, valorativa y procesal sobre la protección de los niños.
Específicamente sobre el tema que nos ocupa, pues el artículo 11 pugna por el no desplazamiento de los niños o su secuestro internacional. Pide a los estados hacer los esfuerzos necesarios para que este fin pueda tener buen puerto. Obviamente todo ello sesgado a través del interés superior del infante y de la dignidad de su protección integral de los niños. Esta convención de la que tratamos nos habla en su preámbulo sobre que la familia es precisamente ese núcleo fundamental de desarrollo de las personas y del cuidado natural de las personas, y en específico de los niños. En el punto que nos ocupa, les comentaba, el artículo 11 es el que nos ilustra sobre esta parcela de protección específica. La protección luego entonces que nosotros vamos a buscar de los niños en estos temas es específica. Hay dos tratados o dos convenciones importantes que nosotros tenemos que conocer y que nos van a ayudar precisamente a proteger al infante en esa identidad, en esa permanente construcción que tiene desde que es concebido. ¿Y por qué sucede estas circunstancias? Porque se supone que la familia es un núcleo ideal de progreso en cuanto a amor, respeto, consideración, solidaridad. Realmente esto a veces no sucede del todo así. Efectivamente, dentro de su núcleo pueden gestarse circunstancias problemáticas, como lo son conflictos de poder, circunstancias tensas, y esto puede hacer que uno de los interesados o de las personas que integran esa familia pueda decidir, dado la globalización, la apertura de casamientos entre personas de diferentes culturas o naciones, tomar al pequeño y simplemente irse a buscar un foro que le permita a él tener una competencia más favorable para poder quedarse en todo caso en el fondo con una guardia y custodia o derechos inherentes a la familia. Es importante tomar en consideración por qué sucede este tipo de situaciones. Se ha investigado que muchas ocasiones, como las parejas no son estables, nosotros trasladamos los afectos y las emociones a los hijos, tomando en consideración que si no fuimos buenas parejas, por lo menos queremos ser considerados como buenos padres. Y para ser considerados como familia necesitamos por lo menos más de uno. Por ello es que se llama el último contra la soledad y se vuelven tesoros, pero sobre todo por nuestros intereses personales más que por los intereses de los propios niños. En este orden de ideas, como hemos dicho, la persona puede optar por llevarse al pequeño lejos de donde se encuentra él en su hábitat natural, en crecimiento en cuanto a sus experiencias, en cuanto a su genética, en cuanto a su biología, en cuanto a sus amigos, todo lo que le es familiar. Entonces lo colocamos en una situación que va a alterar todos esos vínculos que el pequeño tiene, básicamente con uno de sus progenitores, de sus comidas, de sus abuelos, de sus escuelas, de sus amigos, de sus apegos, y lo vamos a colocar en una situación muy compleja, porque el pequeño se va a sentir estresado, se va a sentir si tiene que esperar el regreso o empezar nuevamente ya a adaptarse. Esto le provoca estrés, le provoca que nosotros, si no cuidamos a la niñez, pues esos son el futuro de la sociedad que podemos tener. Luego entonces es esencial que se proteja la identidad, la dignidad de los niños en su conformación humana. Tenemos un pasaje importante que nos hacen conocer en relación a los primeros años de vida de los pequeños. En los primeros años de vida de los pequeños, ellos comienzan a conformar una serie de infinidad de conexiones genéticas con su sociedad, con su experiencia, y bueno, ello es lo que nos hace únicos, lo que nos hace dignos, lo que nos hace irrepetibles.
El interés luego entonces que nosotros vamos a traducir del interés superior del infante en estos casos en específico es conservar ese medio, esa identidad, es el punto clave en la residencia habitual del infante, que es el punto en el cual nosotros tenemos que hacer la protección específica en cuanto a las convenciones. Independientemente de las convenciones genéricas, como ya nos lo adelantaba el doctor Amandi, existen convenciones específicas a tratar. El Convenio de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores de 1980, el cual se moldea en soft law con la ley modelo sobre normas procesales para la aplicación de los convenios sobre sustracción internacional de menores. Estas leyes muy de cerca con la interamericana sobre restitución internacional de menores. Una es regional y una es más universal. La de la Haya de 1980 es la más utilizada, sobre todo porque en México la mayoría de los casos se tienen con Estados Unidos y en Estados Unidos no tiene firmada la regional propiamente dicho, sino es la de la Haya el contexto que más se utiliza. De hecho, es datos que el día de hoy nos reforzó la Secretaría de Relaciones Exteriores en razón de que esta es la convención por excelencia que se utiliza en estos casos. Es una convención de cooperación y colaboración con objetivos muy específicos. Los objetivos específicos que tiene esta convención nos enmarca en su artículo 1, 2, 4 y 5. Es una protección básicamente a la custodia de los infantes. Cuando se realiza una infracción al derecho de custodia es cuando se puede accionar esta convención. No podemos entrar a través de este instrumento internacional al fondo de la problemática. Los jueces no pueden determinar fondo en una circunstancia de guardia, custodia, convivencia o alimentos. Únicamente tienen los objetivos específicos de restituir al infante a su hábitat, garantizando que este derecho de custodia efectivo se haga valer y es una ley o una norma de competencia negativa, esto es que no puede conocerse el fondo a menos de que no se vaya a realizar la restitución. ¿Por qué no se debe de realizar este análisis por el estado de refugio, llámese país? Porque él no es el mejor colocado. El mejor colocado para analizar las circunstancias de hábitat del infante lo es precisamente en donde él se está desplegando, en donde él se está desarrollando. Por eso es de que es una competencia que no nos da el instrumento internacional para pronunciarnos en fondo en una primera instancia. Ahora bien, es importante tomar en consideración que los conceptos que vamos a analizar van a ser de manera internacional. Cada estado tiene su parcela o su contenido de concepto. No es lo mismo la guardia y custodia que nosotros tenemos que la que tiene España, la que tiene Bélgica. Por ello es de que tenemos que tener como muy preciso cuál es el punto. La custodia, según nosotros tenemos entendido, pues es la representación y el cuidado integral en materia de social, psicológica y emocional del infante. Sin embargo, esto cae más en lo que nosotros conocemos como un concepto de patria potestad, más que de custodia propiamente dicho. Pero lo que protege la convención es la custodia, que quiere decir el cuidado y el poder decidir sobre la residencia habitual del infante. Eso es lo que va a proteger el convenio que nos ocupa. En este sentido nos ilustra el artículo 5 y es exactamente ese derecho de cuidado y de elegir el lugar de residencia. Punto aquí interesante de práctica sería si en todo caso un derecho de convivencia, como nosotros lo conocemos, pudiera ser suficiente para hacer valer la protección de la convención. El INDACAT, que es la página que nos orienta sobre la información de la Haya al respecto, nos indica que sí, que nosotros tenemos un derecho de visita, como ahí emerge también la patria potestad, es importante que este tipo de derechos sí puede hacer valer la protección de la convención. ¿Cuándo se da entonces la sustracción o la retención ilícita?
cuando se infringe ese derecho de custodia que se tiene en relación a la residencia habitual del infante, cuando se infringe este derecho de custodia que haya sido dado a una persona, organismo o institución, es cuando nosotros podemos hacer valer la protección de la Convención, siempre y cuando ese derecho también esté atribuido por ese estado de la residencia habitual y sea efectivo. Hay un estudio interesante que se hace en relación a lo que yo les comentaba sobre derecho de visita. Es importante el estudio que hizo Viviane Hinault, una autora chilena, porque al estudiar las cortes de Estados Unidos, en épocas pasadas, en el asunto, por ejemplo, Kroll contra Kroll, se decía que un derecho de visita no daba la posibilidad para que se hiciera valer la restitución. En Furnes contra Furnes ya fue diferente, se dijo sí es posible que esto se dé, y bueno, se perfecciona con el caso Abbott y Abbott. Por eso es importante que nosotros que llevamos asuntos tanto como órgano jurisdiccional como litigantes, si nosotros consideramos que existe un caso de riesgo, es importante en los convenios o en las sentencias hacer valer que los interesados conservan los derechos de patria potestad, pero sobre todo que si va a salir del país el infante pueda tener autorización del otro padre. Con ello nosotros estamos protegiendo que si en un momento dado se analiza este derecho de manera internacional pueda caer dentro de la protección de custodia a la que se hace referencia en la Convención. Bien, estos serían los casos y bueno, lo que resuelven. Los conceptos importantes luego entonces en cuanto a la residencia habitual del infante, pues es ese lugar de vínculos, de raíces, donde tiene su estabilidad, su educación, su formación. ¿Cómo podemos saber entonces si por ejemplo es un niño muy pequeño, menor de 4 años, si esto es posible entender que tenga lazos? Los estudios internacionales nos indican que se puede realizar a través del estudio de dónde se ha encontrado los diferentes lugares de residencia de los padres, cuál es la intención y el tiempo. Si son mayores de 4 años, también se tendría que analizar cuál es el tiempo de duración en los lugares de residencia y se tendría que analizar la intención del infante y sus vínculos. Bien, ¿cuánto es el tiempo que puede considerarse para tener una residencia habitual? Porque pues si hablamos de que es lo que interesa, el tiempo que tiene de permanencia, no hay todavía una doctrina uniforme. Algunos autores se pronuncian por 6 meses, otros por 2 años y el término genérico es de 1 año, de acuerdo a las diferentes circunstancias. Bueno, es un aspecto más que geográfico, como ya les dije, de lazos y vinculaciones, hay algunos casos que así no lo señalan. ¿Qué es entonces la sustracción? Es precisamente realizar este acto de desplazamiento del infante en una franca violación del derecho de custodia que se ejerce de forma efectiva, y la restitución pues persigue el restablecimiento. ¿Por qué hablamos de desplazamiento también ilícito? Porque puede ser que no solamente sea una sustracción, sino que también puede ser que el niño haya sido trasladado en un ejercicio de un derecho de visita y que al terminar este periodo no sea restituido, por lo tanto su desplazamiento puede ser lícito, pero ya al momento de estar en otro lugar, al no regresarlo, se puede calificar como un desplazamiento ilícito, una retención ilícita. Punto importante, en España se ha avanzado si esto puede constituir un delito. Sí, en España ya se considera que es un delito, dado que independientemente de que únicamente en materia civil es resarcible, no sancionable, lo cierto es de que al romper las entrañas de la propia sociedad y todos los elementos que esto conlleva, ha llevado a considerar que la protección debe darse desde la materia penal. En España ya tienen su artículo 225 bis que tipifica como tal el delito. En México no lo tenemos como tal porque no abarca a lo que es el progenitor. Entonces, bueno, pues tendremos que trabajar en esa materia para poder tipificar en México esta situación. Las consecuencias, bueno, pues ya las comentamos, la ansiedad, el estrés, los efectos en su personalidad del infante. No entra el problema
de custodia de fondo y buscar el status quo o que regrese el infante a su estado jurídico y material que tenía antes del acto o el hecho. El artículo 12 es importante porque a través de él se da la obligatoriedad del Estado de restituir al infante. Si es antes de 1 año, la restitución tiene que ser inmediata. Si es posterior a 1 año, la restitución también se da, pero a menos de que el infante se haya ya integrado. Por ejemplo, en Alemania se tiene que transcurrir el plazo de 1 año, se presume que hay integración, salvo que se demuestre lo contrario y ya no se da la restitución como tal. Bueno, ahí son datos o ejemplos internacionales de qué es lo que se entiende por esa integración. Edad, importante, 16 años. Si nosotros tenemos un procedimiento en vigencia donde el infante tenía, o el adolescente 15 años y al momento en que se está llevando el trámite cumple los 16, se debe cerrar sí o no. La práctica dice que sí, o al menos así se hace en México, en la Secretaría de Relaciones Exteriores esta es la temática, aunque hay algunos autores que establecen que debería de atenderse a la opinión del infante en cuanto a su edad y su madurez para poder cerrar o no un caso. Por ejemplo, si se va a hacer una restitución de 3 niños y 2 de ellos son pequeños y uno ya va a cumplir los 16 años, pudiera darse el caso que el juez pueda determinar que en beneficio de no separar a los infantes se haga la restitución completa de los 3 niños, independientemente que uno de ellos ya nos alcanzó la mayor o la edad bajo la cual ya no se puede dar la protección convencional al efecto. Esto porque un niño de 16 años tiene ya una madurez y una opinión que no puede ser ocultada o no puede ser desatendida, es intérprete de su propio interés. Esa es la razón por la que se protege únicamente hasta los 16 años, aunque les comento que pueden haberse opciones en cuanto a lo mejor la protección genérica de la Convención sobre los Derechos de los Niños, artículo 3, o el 18 y 36 de la propia Convención de la Haya, que también nos da facultades al respecto. Bien, los requisitos que se tienen que tener para la restitución básicamente son los datos de identificación tanto del papá, de la mamá, bueno en este caso básicamente de ellos, si hablamos del sustractor o el solicitante, el infante, la edad para el ámbito personal, los motivos y los datos de localización. Aquí es importante ello porque puede ser que todavía no haya una resolución o un convenio sobre el cual se está pidiendo esa restitución, sino que únicamente pues la pareja estaba bien y de repente tuvo un problema y tomó al niño y se fue, ni siquiera hay un conflicto, ni siquiera hay un litigio. ¿Cómo entonces nosotros diríamos que se tiene esa custodia y que se está ejerciendo de manera efectiva? Como que son los 2 requisitos que las autoridades centrales van a revisar. Bueno, en este caso, la autoridad central que nos está haciendo la solicitud nos tendrá que mandar una copia legalizada o una copia de la legislación vigente, donde se está haciendo valer sobre esa temática y el acta de nacimiento del hijo, para observar que se ejerce la patria potestad en ese contexto. Y bueno, la presunción de que se tiene, de que es vigente, pues se debe de tener como un derecho de buena fe. Y en todo caso, quien pretenda destruirla tendrá la carga de la prueba en la materia de excepciones. Las excepciones son básicas en cuanto, es un punto muy importante porque es el punto donde bueno, va a haber todo el litigio interesante a tratar. Las excepciones básicamente son, ¿ejerces ese derecho efectivo sí o no? Si dices que no lo estás, si alguien dice que no lo estás ejerciendo, entonces ese que está diciendo, o sea, el que no quiere restituir al niño, es el que debe de probar que no se estaba ejerciendo efectivamente esa custodia. Comentábamos hoy un caso en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si, por ejemplo, el papá está recluido, pues es obvio que a lo mejor no está haciendo efectivo esa custodia como tal, pero a lo mejor si ese papá sí tiene visitas, si cumple con sus obligaciones alimentarias, si tiene contacto por video, lógico es que a lo mejor sí está ejerciendo esa custodia. Por eso es una línea muy delgada que los juzgadores o los que lleven estos casos deberán tener en consideración.
No colocar al niño en una circunstancia es otra de las excepciones de un estado de peligro psíquico o físico o una situación intolerable. Esto es grandísimo, o sea, por ahí pudiéramos irnos todos, que cómo es posible cómo vamos a clasificar esto de que el niño esté en un peligro físico, psíquico. Al efecto se ha establecido importantes análisis, es un análisis del doctor Reiner, alemán, que clasifica en 3 supuestos básicos. 1, la excepción relacionada con el padre que solicita la entrega del niño. Muchas veces el punto clave es que ese padre que está solicitando la entrega del niño ejerce violencia, ejerce maltrato y no es posible que se restituya un medio violento. Aquí en la doctrina se ha dividido y se ha dicho, ¿quién debe hacer la investigación de violencia? ¿La tiene que hacer el Estado refugio o el Estado de la residencia habitual? La mayoría de las resoluciones es en razón de que lo debe hacer el país de la residencia habitual al tener un foro mejor establecido para poder observar lo concerniente. También muchos estados resuelven realizando resoluciones espejo. Esto quiere decir medidas de protección que sean concebidas y protegidas por el estado en donde va a regresar el infante. De la misma naturaleza, bueno, aquí hay algunos casos que estoy tratando de observar para que ustedes tengan mayor claridad. Este tema de violencia va a ser inclusive tema en la actualidad, apenas se va a abordar también en las nuevas redes de jueces, porque es el tema punto clave en cuanto a que si se tiene que regresar a un ambiente violento o no el infante. Otro de los puntos sería si el menor va a regresar a un lugar donde existen hambrunas, donde existen amenazas de guerra. Bueno, ahí ya tendría que analizarse las consecuencias pertinentes al respecto. Y otra es en relación al padre sustractor. Esto quiere decir si el padre tiene una orden de aprehensión o alguna orden que le va a él a colocar en una situación difícil al momento de que en el estado de residencia se pueda decidir sobre su custodia. Para ello es importante los jueces de red y las comunicaciones judiciales para poder investigar si efectivamente hay una orden de aprehensión y en todo caso poder buscar algún parámetro de protección para que el niño pueda acompañar. Aquí hay algunos casos importantes de cómo se ha resuelto y bueno, no podemos olvidar las reacciones violentas de los niños que tal vez a todos nos han ocurrido, suicidios, amenazas de suicidios, amenazas de no subir al avión, de en contra de la policía, de contra de las autoridades. Algunos casos nos ilustran que no ha sido suficiente el justificar una circunstancia de suicidio para dar la orden de restitución, porque esto lo tendría que analizar con medidas de protección el país de residencia. Y bueno, la carga de la prueba, como había comentado, pues son para quien hace valer las excepciones y el tiempo son seis semanas calendario. Por ello, si nosotros no cumplimos con estos términos, podemos tener sanciones. Como sabemos, la Convención Interamericana, la Convención de Derechos Humanos, nos establece que no podemos hacer valer nuestro derecho propio para impedir que se cumplan nuestras obligaciones internacionales. Es importante, como ya les comentaba, el uso de medios alternativos de solución de conflicto como punto específico para poder resolver las controversias, el punto de violencia y bueno, cerraría con la propuesta de investigación. La propuesta de investigación es realizar una ley general de tal manera que se puedan unificar todos los criterios para dar seguridad jurídica, que es un ideal a alcanzar de todos y cada uno de los sistemas, en el cual no se fragmenten las posiciones de cada estado, sino que por el contrario se haga una sumatoria de todas las posibilidades a través de una ley general que nos ilustre cómo poder resolver en los casos específicos que se pudieran tratar. Bueno, creo que con ello voy a concluir para dar paso a la siguiente ponencia. Gracias. Después de escuchar a la doctora Blanca Colmenares, nos queda muy claro que
Lo que protege la convención es la residencia habitual. A mí realmente, después de haber leído algunos de los reportes especiales del comité de esta convención, siempre me ha quedado la duda si ese sea el mejor criterio. Me parecería que quizás se debería valorar la mejor relación que pueda tener el menor o la mejor posibilidad de desarrollo y no la residencia habitual, porque a veces eso nos lleva a algunas injusticias que yo en mi corta práctica profesional he visto. Por ejemplo, que madres mexicanas traen niños de Francia, de Alemania, de España. Al final procede la restitución para que el padre que lo está reclamando allá, pues como es habitual en el mundo, no tenga tiempo para educarlo, porque él trabaja y además, como un hombre no puede estar solo y debe tener su nueva pareja, se lo acaba dejando a los abuelos, que ya no están en posibilidades de darle la mejor educación, y solo porque ayer era la residencia habitual del menor. Me pasa también mucho, y por eso yo no creo que este sea el mejor criterio, que es el que adopta la convención, pues ver todos estos casos que mencionaba la doctora Blanca Colmenares, de la gran resistencia de los menores para que los trasladen y los restituyan a su residencia habitual, que según la convención es el mejor lugar para que vivan, y no sé por qué se resistan tanto los menores de regresar a ese lugar al grado de que hay amenazas de suicidio, o que cuesta a veces muchísimo trabajo subirlo a los aviones para regresarlos. Pero bueno, también otro tema que es muy importante, y por eso la gran valía de la mediación en estas temáticas, prácticamente tiene que ver con el hecho de que en México no podemos prescindir del amparo. Entonces nos podemos olvidar de las 6 semanas de las que hablaba la doctora Colmenares, es la que establece la convención para darle trámite a la restitución, porque como no se puede prohibir el amparo, no puede ser una única instancia, pues es imposible que el proceso de restitución más el amparo, quizás con revisión del amparo, se pueda llevar a cabo en 6 semanas. Muy bien. Entonces, otro tema grave es cómo coexisten los temas internacionales y los temas nacionales. Hasta dónde puede aplicarse la legislación nacional y hasta dónde entran las normas de la convención, hasta dónde deja de ser un tema de familia y hasta dónde es un tema de restitución. Sigue siendo un tema muy complejo a lo largo y ancho de todo el mundo. Además, hasta dónde hay problemas de derechos humanos involucrados, independientes del interés superior del menor. Pero bueno, ahí dejo algunas inquietudes, y ahora pues le daríamos el uso de la palabra a la licenciada María Virginia Aguilar, quien nos va a hablar sobre el antes y el después en la práctica forense del desplazamiento internacional de menores. Por favor, licenciada. Gracias. Bueno, quiero agradecer al Colegio Judicial, gracias doctor Pérez Prieto por invitarme. Bueno, ya nos dijeron qué es la convención y qué tema trata. Cómo tenemos que devolver a un niño cuando un padre por propia voluntad lo desplaza de un estado parte a otro estado parte. Ya nos dijeron que tenemos la obligación como país de devolver a ese menor o no, porque la convención nos trata perfectamente la decisión de cómo se puede hacer o cómo no se puede hacer si se tienen las causas de excepción. Ya nos explicó aquí la doctora cuáles son las causas de excepción. Visto a la realidad, que esa es la parte que a mí me toca ubicar, en mi práctica profesional he tenido la oportunidad, afortunada por un lado porque he aprendido muchas cosas, desafortunada porque físicamente la situación es muy distinta entre lo que dice la convención, que las dos convenciones son autoaplicables porque tienen una parte sustantiva y tienen una parte adjetiva. Entonces los jueces perfectamente podrían apoyarse en una o en otra. Sin embargo, aunque la ley de ustedes, el Código Procesal de ustedes del Estado de México dice perfectamente que pueden atender a cualquiera de las dos convenciones, esto lejos de ayudarles les va a perjudicar absolutamente. ¿Por qué? Porque tenemos un formato internacional de restitución
en donde los padres solicitantes, los padres que desean que sus hijos sean regresados al lugar de su residencia habitual, de donde fueron trasladados, tienen que ir a su autoridad central, que es la autoridad, digamos, que la que les ayuda a hacer este proceso de alguna forma efectivo. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa después? Esta plática me parece que tiene que ser el cómo, porque tenemos que dar alternativas que tienen los jueces para darle eficacia a esos documentos internacionales. Y la eficacia se da con la práctica. Desde 1993, que fue cuando se aceptó la Convención de La Haya por México, y desde 94 que se aceptó la Interamericana, nos hemos dado cuenta en la práctica diaria que los conceptos no son aplicables tan fácilmente como la propia Convención los establece. La Convención dice: usen ustedes el criterio más rápido para que en esas 6 semanas sea regresado un menor. ¿Y por qué de la prisa? ¿Por qué la importancia de que ese niño sea regresado? Porque efectivamente sufre un desarraigo del lugar de su residencia habitual. Y ustedes podrán decir, bueno, entre los 0 años hasta los 16 años, ese desarraigo, ¿de qué manera puede establecerse? Son de diferentes formas. En mi plática yo quisiera tratar precisamente los puntos álgidos y los puntos en que ustedes como jueces pueden tener una intervención directa y pueden tener una intervención definitiva para una buena decisión. ¿Por qué regresar al niño? Pues porque pierde su contacto directo con su presencia, con su cultura sobre todo. Las más de las veces el padre sustractor lo que busca es un foro mejor para poder hacer efectivo una custodia que no le pertenece. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver ustedes como jueces? Pues hacer un auto inicial que les permita, primero que nada, darle validez a la solicitud. ¿Cómo es esa validez? La solicitud va a llegar ya a ustedes directamente por parte de la autoridad central, que es la autoridad que les va a ayudar a tomar los datos del país solicitante al país requerido, que en este caso podría ser México. En una segunda parte les voy a decir cuándo es cuando México lo solicita y qué pasa en la siguiente fase. En esta primera fase les llegan a ustedes y no tienen que elegir si es la Interamericana o es la de La Haya. Probablemente va a ser la de La Haya porque tiene una cobertura mayor, una cobertura de 93 países firmantes. ¿Esto qué significa? Que casi todos los países firmantes están tratando de que sea la misma técnica y la misma forma de resolución para esos menores. Ahora, los jueces cumplen tanto si regresan como si no regresan. Si regresan, tiene que ser un regreso ya inmediato, pero tomando en cuenta las pruebas que les pueden aportar. Las pruebas del padre solicitante ya vienen incluidas en la solicitud que iniciaron en el país de residencia habitual del menor. ¿Y qué van a traer aparejadas? Tienen que traer fotografías del niño, fotografías del padre o la madre que se lo trajo, que por lo regular son los progenitores. Hemos visto en alguna ocasión que son algunos abuelos. Es rarísimo una institución, aunque prevalecen en la convención, pero la realidad es que es un padre o una madre. ¿Cómo es que se da esta situación? Por lo regular es porque el padre o la madre que ya no quiere estar en ese país, es porque tiene una mala relación con el otro progénito y deciden unilateralmente buscar las formas de hacerlo. Casi siempre ya lo prepararon previamente, ¿sí? Ya hablaron con su familiar en donde era su país de origen, ya les pidieron que vendan todas las cosas cuando ellos salgan hacia el otro lado, ya les pidieron que les busquen escuela para poder comprobar que ya tienen un nuevo apego. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tiene que establecer un juez? El juez en el auto inicial tiene que establecer primero que nada la protección de ese menor, porque hemos visto que desafortunadamente en el momento en que ustedes emiten el primer acuerdo, lo que se tiene que hacer es darle el debido proceso a la otra parte, y el debido proceso es que tenga la oportunidad de defenderse.
Aquí hay una cosa que sí es importante mencionar y es en atención a las dudas que usted tenía. El hecho de que los regresen a la residencia habitual no es para que se los quiten al padre sustractor. Se los quitan a veces y se los quitan porque no van a tener una segunda defensa de su situación. Pero aquí el niño le pertenece al padre y a la madre. La guardia y custodia le ejercen padre y madre. A veces ya esa custodia está perfectamente establecida por un divorcio y ya llegan con el documento de divorcio en donde está establecida la custodia a favor del padre o de la madre. Pero por eso es que se habla de residencia habitual. No estamos hablando de quién tiene la custodia ni de quién tiene que ejercerla mejor, porque eso no entra a prueba en esta convención, ni entra a prueba para decidir si es bueno o malo el padre que se lo trajo o el que se quedó allá. Aquí lo importante es el status quo del menor, el regresar al niño al lugar de su residencia, porque es ahí donde tenía sus apegos. Muchas veces en la práctica lo que vemos es que los niños mismos le dan la clave al juez, por eso es la entrevista. La entrevista es importante, por un lado, para saber si tiene la madurez para decir que ya no quiere regresar, pero las más de las veces es para descubrir hasta dónde ese apego del niño era importante y era necesario en su sitio anterior. Hemos visto que los niños hay veces que dicen, yo tenía una casa azul, pero ya no la tengo, y ahorita vivo en la casa de mi abuela, y pues mi casa azul está muy lejos porque tengo que tomar un avión. O sea, en el momento en que un niño dice, yo tenía una casa azul, es que el apego no lo tiene en ese nuevo lugar, lo tiene en el anterior. Por estadística hemos visto que el 80% de esos menores pertenecen a una relación México-Estados Unidos. Pero esa relación México-Estados Unidos no quiere decir que esos niños son todos mexicanos o todos estadounidenses. Hemos tenido niños que viven en Estados Unidos y son hijos de españoles. Tenemos niños que son hijos de italianos. Tenemos niños que han vivido en México, que tienen una relación con sus padres porque vinieron a estudiar o vinieron a trabajar los padres, y de un momento a otro el sustractor se lo lleva a otro lugar. Entonces es ese el punto de ilicitud. No es una custodia como la entendemos aquí de guardia y custodia. Puede ser que el padre que sea el solicitante ni siquiera haya vivido con el niño. Puede ser que simplemente haya tenido un registro de padre y madre, pues tenga un acta de padre y madre, y solo por ello tiene un derecho de crianza. Es ese derecho de crianza el que está defendiendo el padre que solicita. Entonces, volviendo al auto inicial. Antes los autos iniciales decían, bueno, si tenemos que regresar rápido, pues vamos y le damos vista al DIF, que el DIF recoja al niño y que se lo lleve al DIF, en lo que ahí tenemos ya la protección. Eso daba lugar a muchísimos amparos. ¿Por qué? Pues porque no tenían el debido proceso la persona sustractora. Después se pasó a un siguiente punto en donde, que sea lo más rápido, 6 semanas. Esas 6 semanas, si no existiera el amparo en México, esas 6 semanas serían efectivas. Sin embargo, no es cierto que en los otros países se hacen en 6 semanas. Ahorita tenemos un asunto en Brasil, en donde ha pasado 1 año. Tenemos un asunto en Estados Unidos, en donde ha pasado casi 2 años. Tenemos asuntos en Francia, donde puede pasar por apelaciones y que pueden llegar hasta 3 años. ¿Qué es lo que pretende primero que nada el padre sustractor? Esconder al menor. Esconder al menor para hacer el paso del tiempo y que ese niño tenga la causa de excepción de que ya se acostumbró a vivir en el lugar en donde está de nuevo, y traslada esa residencia hacia el lugar a donde se lo lleva. Yo creo que aquí lo que tendríamos que hacer, y realmente es una muy buena idea de parte de la doctora, de tener una ley general. En la Cancillería hemos estado haciendo un proyecto de ley general para poderlo lograr. En los grupos como la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado tenemos otro tipo de ley que le hemos hecho en común con los de la Cancillería, pero esto nos ha ido comiendo día tras día y todavía no llegamos a aterrizar. Y tenemos
en 7 estados de la República, 7 leyes diferentes procesales para poderlo lograr, pero que no entran realmente a una estructura de un manual único en donde pudiéramos hacer la dinámica de que de la A a la Z lográramos o la restitución del menor o la no restitución, porque sí se logró probar las causas de excepción. Entonces, la idea es muy clara: si regresan, no van a regresar a un niño a la nada, no lo van a regresar con un extraño, lo van a regresar con un padre o con una madre, no les va a pasar nada, siempre lloran, las más de las veces sufren en ese momento, pero a los 20 minutos recuerdan a ese padre que dejaron de ver y están totalmente contentos, regresan a ver a sus abuelos, regresan a ver sus cosas, regresan a ver sus juguetes, regresan a un lugar de donde pertenecían. Y entonces el padre sustractor, hay que decirle con toda claridad: vete allá al lugar de donde te trajiste este niño y alega tus derechos. Y casi en todas partes del mundo, los menores de 6 o 8 años le pertenecen a la madre. Si la madre comprueba perfectamente que puede tener la custodia, lo puede hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad en muchos de los países tienen, o no se encuentran a gusto las madres o los padres, o simplemente lo hacen por una lucha de poderes contra el otro progenitor, y entonces el que sale afectado es el menor. Pero si ustedes como jueces tienen la conciencia clara de que al momento que les llegue un asunto de esos, primero que nada, en lugar de que se vayan a cualquier texto, lo mejor es irse al texto de la convención. El texto de la convención nos va a ir llevando solitos de la mano y les va a decir, les va a establecer que tienen que hacer una búsqueda y localización del menor. ¿Cómo van a hacer la búsqueda y localización? Porque ya sabemos que el padre sustractor ya lo perdió. Entonces tenemos que emitir un auto que diga claramente que usted, señor o señora, tiene 3 días o 5 días, lo que ustedes establezcan lo más rápido, para que venga y deduzca aquí sus derechos. Y en ese mismo momento o en ese mismo auto solicitar los pasaportes. ¿Para qué? Pues para que no los vuelvan a trasladar. Acabamos de regresar un niño que fue robado por la madre desde los 11 meses. Esta señora ni siquiera era mexicana, el niño no era mexicano, el padre no era mexicano y nunca vivieron en México. Pero vino a México porque era el foro que le acomodaba mejor para sus condiciones de vida y para las necesidades de quedarse con ese menor. Entonces, en el Estado de México, el juez correctamente fue y le notificó y le dijo: dentro de 2 días tenemos la audiencia y tiene que traer al niño, usted está denunciada, demandada por una restitución de menor, porque se lo trajo de Estados Unidos, usted sabía que el niño vivía en España. Entonces, este es un tercer país, tiene que devolverlo. La esperamos para que nos demuestre con toda claridad cuáles fueron los elementos que le invitaron a usted a hacer a tomar esa decisión, y que nos demuestre que si existe alguna causa de excepción, me la compruebe, y si quiere se puede quedar con el niño. En ese momento en que el juez decide la no restitución del menor, entonces sí entran las causas de fondo, y entonces sí, si el niño se queda en México, el juez puede decidir causas de fondo, pero no el juez de restitución. Tendrá que empezar otro juicio que tenga que ver con las causas de fondo, que ya sería custodia y alimentos y todas las causas de fondo. El primer instante es: ya le di a usted la opción de defenderse, venga para acá. ¿Qué pasó con esta señora? Inmediatamente que se enteró se volvió a ir. Y entonces empieza el problema del juez. ¿Y ahora qué hago? Ya tengo a la persona, ya la conocí, ya la invité a venir. Ya vi que sí tenía el niño. Ya me di cuenta de que sí estaba en esta residencia. ¿Y ahora cómo lo vuelvo a localizar? Desafortunadamente empiezan a buscarlo en el mismo lugar, y lo que se tiene que hacer es buscarlo por medio de, según la edad del niño, a lo mejor por la Secretaría de Educación Pública, a lo mejor por el Instituto Nacional de Migración. Son extranjeros, hay que irnos a los lugares en donde un extranjero pueda ser localizado.
a lo mejor a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, debe de tener una cuenta, a lo mejor a transporte, y porque va a tener una licencia. Entonces, la idea es que el juez no se quede con las manos atadas y puede entonces emitir una serie de oficios que le puedan servir para la nueva localización de la persona. En un segundo alcance, ya después de que se hicieron todos estos oficios, y lo pongo como un ejemplo importante porque fue aquí en el Estado de México y porque desafortunadamente los sustractores tienen ya la cabeza en otro lado, ya ellos quieren huir de un lado a otro. La siguiente vez la encontramos en Santa Fe. Ahí, como no lo pudimos ir a tocar de lugar en lugar porque no sabíamos dónde estaba, entonces ya él se vuelve a escapar y nos mete en el primer amparo. Y ese amparo puede durar no un mes, sino un año, 2 años, porque entonces se van a revisiones, se van a quejas, se van hasta las últimas instancias, hasta el momento en que podemos hacer la última localización. Posteriormente, después nos enteramos de que el niño fue llevado también a Monterrey y al final lo localizamos en Los Cabos. ¿A qué vamos con esto? Que yo creo que el proceso del por qué se tiene que hacer de manera inmediata y de poner en guarda y en una buena custodia al menor es precisamente para evitar ese siguiente punto, porque después va a ser muy difícil. Ese es el primer punto. El primer momento que tenemos de dificultad para ustedes es el auto inicial. De qué manera voy a reforzar las medidas provisionales y de qué manera voy a reforzar el cuidado del menor. Después se viene la siguiente etapa, que sería la etapa de pruebas. Estas pruebas son exclusivamente de las causas de excepción. Y exclusivamente las causas de excepción, ¿por qué? Porque tú no me puedes decir que tienes una custodia efectiva si en el país de residencia habitual no pagabas la pensión alimenticia. No me puedes decir que tienes una custodia efectiva si en el país de la residencia habitual del menor dijiste que te golpeaba el señor, que te violaba, que te pasaban muchas cosas y no había ninguna institución que te cuidara. No, aquí la violencia no va contra o sea, no puede alegar la persona sustractora que si era golpeada o si era lastimada, sin nada. Tiene que demostrar la sustractora, en ese caso, si levantó actas, si en Estados Unidos se fue a child support, si se fue en otro país al lugar donde pueden tener atención, tanto para el menor como para esa persona. Casi todas las sustractoras alegan que los niños son violados. Casi todas. Entonces, tendría que demostrarnos si en algún momento levantaron algún acta, si en algún momento hubo una averiguación previa en el lugar de la residencia habitual del menor. O sea, no nos pueden dar pruebas del momento en que llegaron aquí a la siguiente fase, porque aquí pueden inventar cualquier cosa. Yo solamente recuerdo un caso en donde la mamá efectivamente, en Alemania, el señor sí violaba al niño desde los 6 meses y la señora no pudo comprobarlo, se lo llevó a Estados Unidos, tampoco pudo comprobarlo, vino a México porque la señora era mexicana y aquí sí la Procuraduría le hizo todo tipo de estudios y sin embargo cuando salió la sentencia decía, efectivamente el niño fue violado, pero no podemos comprobar que esa violación haya sido por el padre. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que tener muchísimo cuidado en cuanto a la causa de excepción de riesgo grave, porque ese riesgo grave tiene que haber existido desde antes. No tiene que ser pruebas elaboradas con antelación y esas son las que le tienen que comprobar el padre sustractor. Después la otra es que dice que no cumplían efectivamente con la custodia. Hay casos, y sobre todo con los casos de Europa, en donde los padres no viven juntos. O sea, son una pareja que se conocen, tienen un hijo y las madres mexicanas por lo regular quieren venir a México a registrarlos, los registra papá y mamá y ya con eso tenemos el elemento principal de patria potestad, porque ese es el enlace que tiene el padre y la madre de derecho de custodia o de crianza sobre ese hijo. En uno de esos casos, el padre lo que pudo comprobar es que el mismo derecho que le dio Hacienda, bueno, lo similar a Hacienda, a la señora de estar 6 meses cuidando al niño, se lo dio al señor. Entonces esta fue la forma de demostrar que sí tenía una custodia efectiva,
muchas veces no es ni siquiera de cuidado ni de vivencia, es de existencia real de ese derecho. ¿Okay? Después, el otro, que es muy común, también muy común para todos los niños, es que yo ya me acostumbré a vivir en el lugar de donde estoy. Y es que me gusta mi abuelita, y me gusta mi perrito, y me gusta el conejito, y la nueva escuela, y tengo muchos amigos. Pero cuando ustedes como jueces, o sea, están en la audiencia, y está el Ministerio Público, y está Relaciones Exteriores, y está la Procuraduría del Menor, y está solamente el niño, ahí sí le pueden ustedes preguntar cuál es la forma de vida que tenía antes de estar aquí, qué juguetes tenía, si se acuerda de sus amigos, si se acuerda de la situación que vivía. Y muchas veces tenemos que ir a la situación de los padres, porque hay parejas que les nace el hijo, vienen a México y ya no quieren regresar. Entonces, ahí cuál sería la residencia habitual de un menor de menos de un año o de año y medio. Ahí la residencia habitual es precisamente el poder decir cuál era la intención de los padres para una vivencia en común. Y por lo regular encuentran ustedes la posibilidad de que tenían un departamento rentado común, que tenían una escuela ya para un niño. O sea, los puntos de contacto los van a encontrar ustedes precisamente hablando con los niños o revisando el expediente. No se trata de que entren a fondo, se trata de que sepan cuál es la historia o la verdad histórica de la situación que van a reconocer. Otra de las causas de excepción que tenemos es el hecho de que aleguen los padres de que tenían una mala relación y que el niño va a regresar a una situación intolerable. Tienen que saber a qué se refiere esa relación intolerable. O sea, si va a ser una relación física, psicológica y en qué va a consistir. Me acaban de negar una restitución de una menor de 1 año 8 meses porque la mamá alegaba que en Noruega los niños que traen este tipo de problemática, Noruega los recoge y se los queda. Y entonces iba a ser intolerable que se iba a quedar sin el papá y sin la mamá. Pero aquí, obviamente, se va el abogado a la apelación. ¿Por qué? Porque la causa de excepción es la que tiene que prevalecer. Si la jueza alega que va a haber una causa de excepción de riesgo grave porque el gobierno se los va a quitar, la juez tiene la obligación o el juez tiene la obligación de al menos levantar el teléfono y hablar a la embajada de Noruega para saber qué puede pasar en esos casos. O hablar con el juez que pudiera tener relación en el asunto en el lugar de la residencia habitual para saber cuál es la verdad histórica que nos están platicando. Sí, entonces, tenemos ahorita muchos elementos y los hemos podido usar en donde los jueces, por medio de las autoridades centrales, solicitan que el juez que tiene jurisdicción en el lugar de la residencia habitual pueda hablar con el juez que va a regresar o no a un menor. Y lo que decía la doctora tiene razón. Ustedes como jueces tienen la facultad amplia de decidir que si un niño puede tener el riesgo de que el papá lo pueda estar pegando, le puede estar dañando, pueden ustedes decidir dar una recomendación para que llegando al país de la residencia habitual se le haga una revisión a ese niño durante los 6 meses siguientes para que sepan cuál es la situación del menor. O sea, aquí no podemos ni quedarnos con los niños ni podemos regresarlos arbitrariamente. Eso es en los casos de restitución. En los casos de visitas no tenemos tanta prisa, no tenemos la obligación de hacer la decisión de si van a tener visitas o no dentro de esas 6 semanas. Pueden tomarse el tiempo necesario para hacer esa investigación de legislación, de investigación de hechos, de investigación con los jueces de contacto o con los propios jueces. Tenemos unos jueces de red en cada estado. Si ustedes hablan con los jueces de red, los investiguen, ven quiénes son, pueden hablar con ellos. Hoy tengo un asunto en este sentido, ¿cómo crees que sea posible resolverlo? ¿De qué manera tengo que coordinarme primero para que no se lleven al niño otra vez? Segundo, para que podamos hacer una restitución o no restitución, pero que sea válida, para que en el momento propicio de la ejecución, que ese es el tercer punto difícil,
pueda la persona llevarse al niño y no estar atados a los amparos. Entonces, ¿qué sigue después? Esto tenemos en casi todos los estados que ya aceptaron, que ya tienen legislación, tienen apelación. La Corte acaba de establecer que ya no debe de haber apelación, que tiene que haber solamente amparo. Sin embargo, sí se están yendo a apelaciones y después al amparo. Los amparos, yo considero que es una facultad constitucional para decidir si lo que se estaba haciendo por el juez es correcto o no. Yo creo que es válido y que si ya se esperaron 6 semanas, pueden esperarse 6 más, pero que se pueda tomar una decisión importante y con una decisión clara. El problema aquí es que les echan abajo a ustedes las sentencias en los federales. Entonces ustedes tienen ya una sentencia perfectamente valorada en donde dicen: las personas efectivamente incumplió y tuvo una causa de ilicitud a la custodia de la otra parte porque se lo trajo sin derecho, porque aunque le dieron el permiso no comprobó que lo podía regresar, porque la fecha en que tenía que regresar no lo regresó. O sea, la causa de ilicitud está plenamente comprobada. Entonces, no me comprobó la otra parte cuáles fueron las causas de excepción. Por lo tanto, yo como juez ordeno que se regrese. Y ahí nos entra la parte más difícil para los abogados que nos dedicamos a esto, porque realmente nos tenemos que ser como 007, a buscar la forma de salir huyendo de un lugar, de un estado hasta el norte o hasta el sur, para sacar a ese niño antes de que empiece el primer amparo y que nos lo detengan aquí por 2 años más. ¿Por qué? Porque aunque lo detengan 2 años más, a lo mejor al final va a haber una restitución, el niño ya tiene un desajuste emocional mayor porque ya lo estuvo alienando la madre o el padre sustractor, y porque además de todos modos lo van a regresar. Entonces va a tener una crisis mayor ese menor, porque va a ser más grave la situación de que ya estuvo mucho tiempo viviendo aquí, ya descubrió que el padre no era tan bueno porque ya su mamá o su papá le dijo que no era cierto, y entonces ese regreso va a ser más conflictivo. Es mejor que si es un niño pequeño, ustedes hagan lo que la propia convención nos permite, un regreso seguro. A ver, señor, la señora se lo trajo a su bebé porque lo quiso tener aquí, ¿ok? Usted tiene la obligación de llevarse a su niño, pero se lo lleva junto con la mamá. Ah, pero es que la señora no tiene dónde vivir, pues le va a dar 6 meses de pensión para que tenga dónde vivir y que se pueda defender allá para poder regresar a tener sus derechos de paternidad. Y usted tiene la obligación como juez de darle la oportunidad al otro de defenderse, de darle la oportunidad al sustractor, que no es más que un padre o una madre espantados por algún motivo, pero son el papá o la mamá de ese niño y no pueden perder los derechos de custodia. Aquí tenemos un problema que sí es muy importante, que es con Estados Unidos, porque cuando el padre o la madre no tiene visa, tenemos un problema importante a considerar. Y entonces aquí lo que podrían hacer, yo creo, porque creo que en 2 casos lo he hecho, es solicitar visitas a la frontera y que tengan la oportunidad el padre o la madre de luchar por sus derechos por medio precisamente de la autoridad central, que es la que protege esta convención, que es apoyo a los mexicanos en el extranjero. Entonces, sí creo que tenemos oportunidad de hacerlo, pero aquí la consigna es absoluta: tienen que regresar al niño o no regresarlo porque tengan causas efectivas para no regresarlo. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues agradecemos a la licenciada María Virginia Aguilar su contribución a este foro de reflexión, a esta mesa de análisis. Y es muy importante señalar este último tema que señaló la licenciada, porque muchas veces es muy fácil decir, sí, allá el derecho se tiene que discutir allá, el derecho de fondo. Y muchas veces el mismo padre que pidió la restitución es el que hace todos los trámites para que se le niegue el ingreso a ese país.
He tenido un caso de Bélgica, en donde el padre fingió que se iba a arreglar unos papeles, ellos vivían aquí, allá tramitó el divorcio, tramitó la restitución, le devuelven los niños y ahora la madre no puede verlos, porque el padre ya tramitó que no le puedan, que le nieguen el permiso de ingreso. ¿Cómo va a poder litigar ella si no puede ingresar a Bélgica? En Texas me ha pasado casos de que sí, es muy bonito, decimos sí, litiga, la mamá gana en Texas la custodia y el juez de Texas le dice sí, pues la custodia la ejerces aquí en Houston. El día que te muevas de Houston la pierdes. Y la madre dice, bueno, pues yo no puedo vivir aquí porque no tengo residencia, no tengo mi visa, no puedo trabajar, ese es tu problema. A eso podemos arriesgarnos de ser tan, diría yo desde mi punto de vista, tan benévolos con esto de que el mejor lugar de residencia, el mejor lugar, perdón, para que viva un menor es en su residencia habitual. Podemos estar en situaciones muy injustas que se generen de esta forma. Bueno, independientemente de todo esto, pues quisiéramos ver si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta para alguna de nuestras dos expositoras, para que puedan ellas comentarles algo al respecto. Sí, por favor, ¿cómo te llamas? Elizabeth, por favor, ¿para quién iría dirigida la pregunta? Para la doctora. Y mire, yo quería saber, he tenido el honor de trabajar con la licenciada Aguilar en varias ocasiones porque yo soy intérprete traductor. En estas situaciones en las que comenta la licenciada se convierte uno en 007 porque tiene que ir huyendo del amparo y que no nos toque el amparo. También en esa situación me gustaría saber si hay alguna manera en que los jueces puedan decir, ¿saben qué? Salen del Estado o salen de tal lado, pero con apoyo de fuerza pública, porque es una situación sumamente estresante. Para mí como intérprete fue una situación tremenda, que estaba cerca de la frontera en un hotel llorando porque no sabía qué estaba pasando y era la primera vez que me tocaba algo así. Y la idea siempre fue acompañar al cliente, porque el cliente no hablaba una palabra de español. Lo que me refiero es también a sus litigantes, deberían de poderlos proteger con la fuerza pública para que no pasen por tal estrés, porque son situaciones de estrés en cada y una de las restituciones. ¿Hay alguna manera en la que se pueda hacer esa constante? Sí, hola, muchas gracias. Bueno, efectivamente, en primer término, sobre esa nueva tesis que se hablaba sobre el amparo, sería importante reconsiderar que es una tesis aislada. Todavía no sienta criterio jurisprudencial en el sentido de decir que no se haga uso de las apelaciones o los recursos ordinarios. Sin embargo, sí es recomendación de SOLAF que no debería de haber apelación para irnos directamente a los amparos. Ahora ya en específico sobre la pregunta, sería que nosotros como autoridad, en este caso en el Estado de México, contamos con el artículo 1.124, 1.123 y demás relativos, para dictaminar las medidas que se consideren pertinentes al efecto, pues, uso de fuerza pública, rompimiento de cerraduras, demás medidas que tenemos por opción, y que bueno, si nosotros lo consideramos en cuanto al interés superior del infante, que así se traduce en ese caso específico, pudiera dictarse algo, tal vez, si está bien sustentado, para la protección y la salida del infante, o el apoyo inclusive de fuerza pública o de instituciones como la Interpol y demás. Esa pudiera ser la opción, sí, no una protección propiamente a los litigantes o a las partes, sino desde la óptica del interés superior del infante, y básicamente armonizando las dos convenciones, tanto la de la Haya como la de Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 3, pudiera ser opción de fundamento sustancial y de opción de fundamento práctico. Muchas gracias. Al contrario, gracias. ¿Alguien más tuviera alguna pregunta? Sí, doctor presidente, por favor. Sí, yo quisiera decir algunas palabras en torno al amparo. Los mexicanos nacimos con el amparo y nos vamos a morir con el amparo, no en balde lo inventamos en México, y es un recurso muy socorrido
en países latinoamericanos por el abuso de la autoridad. Muchos países nos cogieron el amparo, lo han desarrollado a su manera, etc. En México, como que sin el amparo no podríamos vivir, ¿no? Ese es un poquito la... Yo creo que a la Corte le ha faltado estudio y análisis y especialización en esos temas. Aquí estamos frente a una convención internacional que la propia Corte la ha situado, no a esta convención sino a cualquier otra, por encima de las leyes ordinarias, y aquí tiene dos tesis. Al estar por encima de las leyes ordinarias, está por encima de la ley de amparo. Entonces, la Corte, en mi opinión, y esto lo he platicado con un par de ministros, ¿no? En mi opinión, la Corte debería declararlo en ese sentido y establecer normas mínimas para que se proceda en esos casos específicos en los cuales la Convención Internacional le está pidiendo a los jueces locales 6 semanas y que las cumplan. Nosotros no podemos cumplirlas y entonces nos metemos en un círculo vicioso por el dichoso amparo. Aquí, en mi opinión, no procedería si la Corte siguiera su lógica que ha iniciado desde hace varios años. Muchas gracias. Doctora, por favor. Sí, muy interesante la intervención del doctor y muy oportuna. Sí, efectivamente considero que los esfuerzos jurisprudenciales que se están realizando todavía se quedan muy cortos. Hay algunas tesis de 2017 muy recientes en donde se dice es que no tiene que ser un juez federal o tiene que ser un juez local, tiene que ser un juez nacional. Pero después hay otra tesis que dice, pero la ley que tienes que aplicar es la del Estado. Entonces, ¿cómo un juez federal va a aplicar una ley local? Entonces todavía hay como muchos criterios que hacen diferencia y que por eso es importante lo que se comentaba de una ley general, que es diferente a una ley federal, como todos lo sabemos. El artículo 133 nos establece cuáles son las leyes supremas o cuáles son los poderes supremos de la Unión, entre ellos la Constitución, entre ellos las leyes generales y los tratados internacionales. En el artículo 133 hay jerarquía. En la actualidad, el artículo primero nos establece que el principio pro persona, o sea, el parámetro de control de regularidad constitucional nos da una sola gama de normas nacionales e internacionales y el punto a movernos es precisamente el principio pro persona. Y a través de ello igual pudiera ser algo muy interesante, alguna circunstancia de reforma en casos específicos en materia de amparo, que sería un juicio básicamente procesal para pues estar en concordancia con las leyes supremas del país, ¿no? Sí, tiene toda la razón, doctora, y además viene una mejor época. Con las reformas constitucionales últimas se va a elaborar Código Civil Único, Código Penal Único. Entonces ahí es a donde nosotros de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado estamos tratando de meter el pie en el Congreso para que no nos cierren la puerta, porque nosotros tenemos una ley de derecho internacional privado muy completa, no solamente en temas de familia, sino en temas comerciales, de procedimientos y todo, y queremos a ver si la podemos meter en este nuevo Código Civil que va a aparecer. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Yo nada más un comentario respecto al amparo. Aquí el tema es muy complejo, porque si bien es cierto que la ley de amparo es una ley, no deja de ser reglamentario de artículos constitucionales. Y entonces 103, 107, ¿hasta qué punto se pueden ver contrariados el 103 y el 107 por una convención que nos está diciendo que pues, la Corte misma, que la Constitución sí tiene superior jerarquía, a menos que se trate de tratados de derechos humanos o normas de derechos humanos contenidas en tratados? Es que yo creo que aquí la base sería el artículo primero y el artículo 133, porque de hecho la Convención del Menor es una convención de derechos humanos.
y de ahí nace la Convención de Sustracción. Entonces, habría que ver, de acuerdo con el criterio de la Corte, habiendo contradicción, cuál sería la más protectora. Y ahí entonces, ahí tendríamos que entrar a una valoración de la aplicación de cada una de las dos. No aplicaría por default el tratado solo por ser norma de derechos humanos. Tendría que valorarse si es más protector el 103 y el 107 sobre un tratado, sobre la Convención en este caso, de derechos o de restitución. Y por orden público. Pero nada más una palabra. El criterio de leyes reglamentarias constitucionales fue una idea del doctor Jorge Carpizo, que no tuvo mucho éxito. La Constitución no habla de leyes reglamentarias en el sentido. Sí, en el sentido nada más de que al ser un contenido constitucional el 103 y el 107, ¿hasta qué punto cuando se aplica la ley de amparo no se está aplicando también una norma constitucional? No nada más directamente la ley de amparo, a eso me refiero. Pues aquí tenemos un tema, doctor, para poder ponernos a estudiar. Yo creo que todos sí valdría la pena hacer un tema relacionado con la constitucionalidad y la posibilidad de que la ley de amparo, en casos de mayor jerarquía, pudiera quedar por debajo. Todos. Pues muy bien, agradecemos su presencia, les agradecemos a nuestras dos expositoras. Y continuando con el programa, invito al doctor Víctor Manuel Rojas Amandi para que haga entrega de los siguientes reconocimientos. A la doctora Blanca Colmenares Sánchez. Y a la licenciada María Virginia Aguilar. A ambas por su destacada participación en la conferencia titulada Desplazamiento ilegal y restitución de menores. De esta manera, damos por terminado el evento, agradeciendo su asistencia y deseando que pasen una excelente noche.